tardes a todos. Hoy tenemos el honor de entrevistar al doctor Jorge Falconi, quien es médico pediatra que labora en el Hospital María Auxiliadora y la Clínica Miraflorina Good Hope desde hace más de 10 años. Buenos días, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. También me encuentro con mi compañero y amigo, el editor de Infomundo, Diego Poma. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Fabricio? Buenas tardes, doctor. Espero que esta entrevista nos pueda esclarecer algunas dudas que tenemos todos acerca del coronavirus. De acuerdo. Bien, Diego. Hoy por hoy vivimos en una coyuntura muy atípica, que durante estos 6 meses nos está obligando a considerarlo como algo normal. Este virus ha afectado a países potencias, subdesarrollados y tercermundistas, sin considerar raza, ni religión, ni estatus social, ni absolutamente nada, convirtiéndolo en una pandemia que ha atacado generando daños muy difíciles de superar en el ámbito económico, social, político, entre otros. Pero aún así hay países que a la fecha han atenuado su impacto y ciertamente, a pesar de su poca población, vieron la manera de intentar controlar un gran porcentaje. Son el caso de Nueva Zelanda, Islandia y Uruguay. Haciendo un comparativo con la realidad de esos países y la relación del resto del mundo, en especial el nuestro, ¿cree que la COVID-19 se propagó muy rápido en el Perú? La propagación de esta pandemia ha seguido casi la misma pauta de la propagación que ha existido en otros países. Lo que pasa es que el golpe que ha hecho a todo el sistema de salud del país ha sido tremendo, porque no contamos con una infraestructura adecuada para poder dar solución a tantísimos casos en forma simultánea. Y la poca colaboración de la población al no entender o desobedecer las indicaciones que emanaban desde el Ministerio de Salud ha condicionado a que se propague casi desde el norte del país, sierra, costa y selva, rumbo sur. Y aquellas regiones del sur del Perú que inicialmente tenían muy pocos casos, hoy en día, habiendo transcurrido prácticamente 5 meses o 4 meses de pandemia, ahora sí se ven enormemente afectadas y se siente el tremendo déficit que tienen en infraestructura para atender, el déficit de recursos humanos de salud, llámese médicos, enfermeras, técnicos o tecnólogos o enfermeros técnicos, y finalmente lo más clamoroso que ha venido ocurriendo últimamente, que es la falta de oxígeno. Fuera del país, en Nueva Zelanda, Islandia y Uruguay, ha habido diferentes maneras de controlar esta pandemia o este virus. En una de ellas es las consultas médicas virtualmente, como estamos haciendo ahora, como ya está, entre comillas, de moda. ¿Cuál cree que son las ventajas o desventajas de que haya o que existan estas consultas médicas de manera virtual? En primer lugar, el adelanto tecnológico, que a nosotros nos agarra con muy mala infraestructura en el Ministerio de Salud. Por lo tanto, en el primer, el segundo nivel, el tercer nivel de salud, que son los hospitales, no contamos con una infraestructura lo suficientemente importante como para poder establecer desde un comienzo las videoconferencias o las teleconsultas, como quieran llamarlo, y finalmente los usuarios tampoco disponen de muchas herramientas que puedan favorecer este mecanismo. Los otros países, llámese Uruguay, Nueva Zelanda, tienen una infraestructura de salud bastante buena, casi comparativamente a una infraestructura de salud de un país primermundista. Entonces, el soporte que pueden dar ellos a sus usuarios es un soporte sólido, que no tenemos nosotros. Doctor, una consulta hablando de esto de la atención virtual. Los doctores, al momento de querer diagnosticar, por ejemplo, algún dolor, algún hematoma que tienen los pacientes, por ejemplo, si tienen un problema de espalda que puede ser escoliosis o lumbalgia, ¿cómo pueden tratarse a distancia?
pueden tratarse dándoseles las indicaciones pertinentes al cuidado, al manejo del dolor, a las actividades físicas. Pero para que exista esa parte, primero tienen que existir los estudios que correspondan a radiografías, a evaluación clínica, o sea, el examen físico del paciente, para poder establecer fehacientemente el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico no es sencillo, diría yo más bien muy difícil, establecerlo por una teleconsulta. Puede haber una sospecha, sí, pero no se puede establecer un tratamiento si no se tiene el diagnóstico definitivo. Y para que exista eso, tiene que haber o análisis o radiografías y lo que es más importante, el examen del paciente. Y eso no se hace por medio de una teleconsulta. Siguiendo con esto, en Islandia, por ejemplo, ha habido la oportunidad de que hayan, o se propague los test de manera muy rápida y a toda la población. ¿Qué faltaría o sería posible que esto pase acá en Perú, dándonos a entender la cantidad de personas que hay acá? O sea, teniendo en cuenta eso. Sí, sí se puede hacer. El problema radica en que se cometió en el país un tremendo error al emplear las pruebas serológicas, que no sirven, no son de utilidad, porque tienen un falso positivo o falso negativo demasiado grande. Entonces, más del 30% de estas pruebas serológicas salen o falsos positivos o falsos negativos. De manera que el grupo de personas que pueden estar infectadas pueden no detectarse por este método y continúan diseminando la enfermedad. Para ello, es fundamental el empleo de las pruebas moleculares, que identifican las partículas genéticas del virus ya tempranamente en la enfermedad, y con eso se logra establecer toda la cadena epidemiológica de control para que la enfermedad no prospere. Entonces, Doc, ¿cómo podríamos replantear nuestro sistema de salud para llegar a los niveles como los de Nueva Zelanda, Islandia y Uruguay? Desde la raíz, comencemos. Nos va a demorar mucho tiempo. Primero, hay que dejar las pruebas serológicas y solo emplear las pruebas moleculares. Y hacer una distribución en todo el país para que, por medio de diferentes laboratorios en los cuales puede haber una colaboración entre el sector público y el sector privado, para que colaborativamente se puedan establecer el control de toda la población. Y una vez que se comienzan a detectar a los casos positivos, se estudia todo el entorno familiar, que son los contactos directos, y aquellos contactos indirectos para poder establecer una cuarentena efectiva y a su vez selectiva. Entonces, de esa manera, podemos nosotros establecer un control efectivo con una prueba que es realmente efectiva y con los controles epidemiológicos que van a minimizar que la enfermedad continúe diseminándose. ¿Qué tratamientos que se han propuesto podrían tener efectos secundarios en los organismos de las personas? Me refiero a efectos que son en general, no específicamente a la persona. En primer lugar, hay que partir de que ninguna medicina que se emplee para el COVID-19 ha demostrado tener un 100% de efectividad. Es más, todas las que se emplean en los diversos programas que existen en los diversos países solamente o descartan en estudios comparativos la efectividad de las medicinas o les dan un valor bajo dentro de su accionar. En el país, por ejemplo, nosotros tenemos ya aprobado por el Ministerio de Salud el uso de la ivermectina, el uso de la hidroxicloroquina como fármacos que están dentro de los esquemas nacionales. Sin embargo, estos fármacos, a pesar de que los efectos colaterales
son prácticamente despreciables, no existen, y de presentarse alguno, no reviste ningún peligro para el paciente. Estos fármacos se administran y se dan en los hospitales donde acuden los pacientes para su control, para tratamiento y diagnóstico. De manera que esto debería de ser manejado desde el primer nivel de salud en el país. Vale decir, el primer nivel de salud son los centros y postas médicas y los hospitales de primer nivel, ¿no? Siguiendo la escalera hacia arriba. Pero acá tenemos nosotros invertido el sistema de atención y nos llevan a los hospitales los casos leves, los casos moderados y los casos severos y saturan la atención que se pueden dar en los hospitales. De modo que ocurre lo que vino sucediendo, que los pacientes llegan al hospital y no hay cabida para que puedan ingresar. Y muchos de ellos mueren antes de ingresar al hospital siquiera. Entonces, eso genera, eso se genera, mejor dicho, porque la tendencia, el pensamiento del común de los peruanos es atención hospitalaria y no atención en postas o primer nivel de salud. O sea, el nivel de atención en este país se denomina hospitalocéntrica. Y esa es la causa fundamental de toda aglomeración. Cierto es que las instituciones de salud de primer nivel no tienen ni médicos especialistas, ni tampoco infraestructura y laboratorio, métodos auxiliares, para llegar a profundidad a hacer el diagnóstico. Y si no hay un diagnóstico bien establecido, mal puede haber un tratamiento. Y en realidad los casos moderados y severos deberían de ser los únicos que van al hospital, pero transferidos desde el primer y segundo nivel de atención de salud. Correcto. Doc, y como bien su currículum lo dice que usted trabaja en el Hospital María Auxiliadora, ¿nos puede contar cómo es un día en ese hospital con todo esto de la pandemia? Bueno, el hospital, al igual que todos los hospitales del país, no estuvieron preparados para una atención de una pandemia, sea la que fuere. Entonces, ha ido creciendo la atención de COVID-19 y una buena parte del hospital está única y exclusivamente dedicada a esto. Es decir, se han cerrado los consultorios externos de otras especialidades que no sean las que están vinculadas a la emergencia. Llámense emergencias pediátricas, emergencias quirúrgicas, que no tienen que ver con el COVID, para lo cual se han desplazado los ambientes propios de la emergencia a ocupar los ambientes de consultas externas en el hospital. Entonces, las consultas externas están abocadas solamente a la atención de casos de emergencia. En la emergencia se han creado áreas de hospitalización de construcción rápida y se les ha equipado con balones de oxígeno, con computadoras, con programas de atención de una historia clínica digital muy reducida, elemental diría yo, y básicamente orientada a no utilizar papel. Se han establecido redes para imágenes, para recetas electrónicas, y el paciente no tiene que llevar documentación, sino todo se desplaza electrónicamente y en la farmacia se recoge la medicina que está indicada en la receta electrónica y se reciben los exámenes de laboratorio, así como los exámenes de imágenes que se realicen y se pueden ver en las computadoras en las cuales están estos ambientes. Toda la emergencia y los nuevos ambientes de emergencia que se han creado para esto están abocados exclusivamente a COVID-19.
Es más, el ingreso de pacientes por emergencia van directamente, si la sospecha es COVID, se dirigen directamente a un ambiente que está muy próximo a la entrada de la emergencia del hospital, y ahí se hace una especie de triaje, y si el examen de una prueba, sea molecular o sea una prueba rápida, y inmediatamente si el paciente amerita internamiento, se canaliza hacia los ambientes que están ahí en la emergencia, o de lo contrario se le remite a su domicilio con los cuidados necesarios y con las indicaciones correspondientes. Pero no existe posibilidad de hacer el monitoreo en domicilio porque no existe recurso humano para ello. Entonces, el seguimiento se hace por telemedicina, por teléfono, cuando el tiempo permite hacerlo. Finalmente, para ya cerrar, ¿qué recomendación le daría a aquellas personas que están cumpliendo las normas dictadas por el gobierno y que ponen en riesgo su vida día a día? En primer lugar, las 3 medidas fundamentales para el control de la pandemia es lo que origina la diseminación de la enfermedad. ¿Cuáles son las medidas de control? El uso de la mascarilla, el uso de agua, jabón o alcohol, y finalmente la distancia social. Guardando estos 3 elementos rigurosamente, la tendencia a la disminución y desaparición de la pandemia sería inexorable. De manera que la indisciplina en el control de estos 3 elementos, o uno de ellos, es lo que genera la diseminación de la enfermedad. Entonces, si hablamos, ¿qué consecuencias generan esto? Es que aquella persona que se infecta pone en riesgo de vida generalmente a aquellos familiares que tienen casa o que son de la tercera edad o que tienen comorbilidad, sea diabetes mellitus, sea hipertensión arterial o alguna enfermedad de fondo propias de las personas de tercera edad. Entonces, la vulnerabilidad de este grupo es tremenda. Y la responsabilidad del que mete la enfermedad en casa es tener que cargar con el remordimiento de haber infectado al resto de la familia, con posibilidades de ponerlos en una situación muy grave de salud por esta pandemia y de que fallezca. Que es lo que estamos viendo en las últimas 2 semanas, digamos. En las últimas 2 semanas se ha incrementado el número de enfermos, de contagiados, y se ha incrementado enormemente el número de fallecidos también. Entonces, si bien es cierto que tenemos una tasa de muerte oficial, digamos, de unos 20.000 muertos hasta la fecha, la cifra real supera el doble de eso. Expresión propia de la ministra, no es invención mía. Y por otro lado, la tasa que en este momento el Perú tiene de muerte es la primera tasa en el mundo de muertos por millón de habitantes. Estamos en 641, me parece, al día de hoy, muertos por millón. Y los demás países de América y Europa tienen una tasa inferior a esto. Eso solamente refleja la tremenda infraestructura defectuosa que tenemos, que no da capacidad, ni sumando de salud, ni sumando el Ministerio de Salud, ni sumando la empresa privada dedicada a salud, para poder dar cobertura a esta enfermedad, a esta pandemia, y que día a día vemos, desgraciadamente, el incremento de la mortalidad en el país. La parte de salud, en realidad, es un cachito de la tremenda consecuencia que trae al país. Esta deficiencia de infraestructura y de recursos humanos en el sector se ve trastocada por infraestructura de vialidad muy precaria. El gasto de los
de los cientos de millones de soles improvisando para el control de esta pandemia, que eso debió de haberse construido en un lapso de 30 o 40 años a hoy. Entonces no estaríamos pasando hoy en día estas penurias para poder atender al sector salud, que tenemos un presupuesto sumamente bajo, uno de los más bajos de América Latina, de América en general, y uno de los más bajos presupuestos para salud en el mundo. Sí, estoy sumamente de acuerdo con usted. Bueno, la pandemia lo que ha hecho ahora es ver la realidad y ver cómo nosotros estamos ante un virus que no sabemos hasta cuándo va a existir. Y para ya terminar con esta pequeña entrevista, doctor, ¿cuándo cree usted que todo esto va a parar? Cuando tengamos más o menos un 80% de infectados en el país. En este momento, el estimado que existe es de que el 30% de la población ya le dio el COVID. Por lo tanto, todavía estamos en una cifra baja para poder pensar siquiera en una protección de rebaño, ¿no? O sea que existan tantos infectados que ya la diseminación es mínima, ¿no? De modo que ese sería el primer elemento, ¿no? El pensar en un 80% de infectados. Pero pensar en esa posibilidad es terrible porque va a seguir desnudando la precariedad de nuestro sistema de salud y no vamos a poder dar cobertura y atención a todos aquellos que enfermen. Entonces, la otra alternativa es que en ese interín aparezca la vacuna. La vacuna ya está en fase 3 para 4 en 6 países distintos del mundo, de manera que es posible que a fin de año ya se estén comercializando y comenzando el primer semestre del año que viene, comenzar las vacunaciones masivas. Bueno, lo que esperamos en realidad para todos en el mundo es que la vacuna aparezca y, bueno, que los especialistas hagan lo mejor que puedan. Entonces, doctor Falconi, Infomundo le agradece por la atención prestada, por su tiempo que ha invertido en nosotros y la misma que nos va a servir para esclarecer algunas dudas, algunas sospechas o mala información para nuestro público. Fabricio. Agradecerle también una vez más por el tiempo y estoy seguro que nos va a servir bastante para el proyecto o la investigación que estamos realizando. Yo les diría, para terminar también, de que quedo a disposición de ustedes, en caso se necesite alguna ampliación o tocar algún punto específico relacionado a esta pandemia. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Ya nos vemos. Adiós.